Retomamos desde los fosfolípidos. Recordemos que, como su nombre lo indica, son estructuras que tienen la presencia de fósforo inorgánico. ¿Sí? Recordemos que el fósforo es un compuesto o un elemento más bien y que por lo general lo encontramos en el grupo fosfato, que es un grupo inorgánico. Dijimos en la clase anterior que los fosfolípidos son anfipáticos, es decir, que habíamos dicho que tienen una parte lipofóbica y una parte hidrofílica, ¿cierto? Hidrofílica e hidrofóbica, perdón. Es decir, que son solubles en agua, en algunos casos, y que son insolubles en agua en otra parte de la misma molécula. O sea, no quiere decir que hay unos fosfolípidos hidrofóbicos y otros hidrofílicos, no. Dentro de los mismos fosfolípidos hay una parte que es hidrofóbica y otra hidrofílica. Por esa razón ellos están dentro de la membrana semipermeable, así permiten el paso de algunas sustancias y de otras no. Y habíamos dicho que son los principales componentes de la membrana celular y de la estructura del liposoma. Ahora, ¿cómo es la estructura de los fosfolípidos? Bueno, básicamente un fosfolípido está formado por un glicerol, nuevamente es una estructura, una molécula del glicerol, 3-fosfato. Entonces, fíjense dónde está la estructura del glicerol, acá, ¿cierto? Tenemos los 3 carbonos que conforman el glicerol. Aquí tenemos los grupos eh, éster, los enlaces tipo éster, como en el caso de los triglicéridos. Pero la diferencia con los triglicéridos es que en los fosfolípidos, en vez de tener 3 ácidos grasos, tienen 2 ácidos grasos y un ácido y un grupo fosfato. 2 ácidos grasos y un enlace éster, pero con un fosfato. ¿Sí? Este particularmente es uno de los fosfolípidos más conocidos, que es el ácido fosfatídico, ¿sí? Pero no es el único, de hecho hay otros también. Entonces, vuelvo y repetimos, está formado por una molécula del glicerol 3-fosfato, o sea, en el carbono 3 tenemos un grupo fosfato. Y en el carbono 1 y en el carbono 2 tenemos ácidos grasos que están unidos por un enlace tipo éster. Este es el fosfolípido más sencillo de todos, que es el ácido fosfatídico, así se llama, ácido fosfatídico. Entonces, yo les voy a escribir aquí que estas moléculas son de ácido graso, porque como solo aparece la R, esa R es de ácido graso. Y aquí también, esta R es de un ácido graso. ¿Sí? Es decir, esta molécula es de un ácido graso, ¿sí? Por lo tanto, pues obviamente sabemos que la cadena puede estar entre 4 y 36 átomos de carbono. Entonces tomamos este apunte, por favor, y ya continuamos mirando otras estructuras de los fosfolípidos. Bueno, vamos a mirar entonces otras estructuras de de los fosfolípidos. Un fosfolípido muy importante es la lecitina. De pronto lo podemos ver en algunos de los que hace parte de los componentes de algunos alimentos. La lecitina es una grasa natural, ¿sí? Es una grasa natural que se presenta, por ejemplo, en la soya, ¿sí? En la soya, en la leche también podemos encontrar esta lecitina, en la yema del huevo. ¿Y en qué parte de nuestro organismo se utiliza? En el tejido nervioso y en el cerebro, o sea, es un componente del sistema nervioso central. Las lecitinas, porque no es una sola, esta es la estructura general de las lecitinas, pero las lecitinas como tal ayudan al transporte de las grasas de un tejido a otro, ¿sí? Es decir, no todos los tejidos, recuerden que nosotros tenemos un tejido, digamos, donde se acumulan las grasas, que es el tejido adiposo,
pero hay otros tejidos que en un momento determinado pueden necesitar un componente en grasa y lo que hacen las lecitinas es eso, transportar, ¿sí? Grasas de un tejido a otro. También hacen parte de las células, del protoplasma de las células, de todas las células del cuerpo. No solamente estamos hablando de células somáticas, sino también inclusive de las células sexuales, que también hacen parte de estos lípidos y ya después más adelante las veremos cuando hablemos de los esteroides y de las hormonas esteroides como tal. Les decía que entonces industrialmente el principal agente o de donde se consiguen es en la soya, ¿sí? La lecitina de soya es una de las más importantes y pues obviamente lo podemos visualizar en algunos alimentos. Entonces, esta es la estructura que tienen las lecitinas. Entonces, aquí tenemos, fíjense, nuestro glicerol, eso no ha cambiado. Aquí están los dos ácidos grasos. Aquí tenemos el enlace fosfato, o sea, esta es la estructura básica del ácido fosfatídico. Y a esto se une una amina terciaria. Esto es una amina terciaria, ¿cierto? La estructura de una amina terciaria. Entonces aquí tenemos esta unión que hace parte de la lecitina. Y en este caso se llama fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina. O también se conoce con el nombre de alfa-lecitina, fosfatidilcolina o alfa-lecitina. Entonces hacemos la estructura, por favor, de, de este fosfolípido y si de pronto quieren escribirle algo, ya les di las características, no las coloqué allí, simplemente pues para que ustedes lo tengan en cuenta, que se encuentra, vuelvo y repito, yema de huevo, tejido nervioso, en el cerebro se encuentra la lecitina y que su función es transportar grasas de un tejido a otro, transportar grasas de un tejido a otro. Bueno, hacemos el esquema, ya continuamos. Ok, otra estructura importante dentro de los fosfolípidos es la estructura de las cefalinas. Las cefalinas son sustancias que se encuentran en el cerebro también, de ahí su nombre, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de cefalea, hablamos de dolor de cabeza, ¿cierto? Es lo mismo. Las cefalinas están involucradas en procesos de coagulación de la sangre. Entonces son necesarias para nosotros, necesarias para nuestro organismo, porque ellas son las que ayudan en esa coagulación. Recuerden que si la sangre no se coagula frente a una herida o alguna cosa, pues fácilmente podría una persona desangrarse, así la herida no fuera extremadamente profunda, ¿cierto? Entonces, esta hace parte de esos procesos y fíjense, tenemos la misma estructura del ácido fosfatídico que les mostraba hace un rato y aquí también tenemos una amina, pero es una amina primaria, ¿sí? Es una amina primaria, por eso la terminación ina. Y el nombre es fosfatidil etanolamina. Fosfatidil etanolamina. Y fíjense de dónde viene el fosfatidil. Hasta aquí tenemos ese grupo correspondiente al ácido fosfatídico, el que vimos primero. Entonces de ahí es donde sale la primera parte del nombre, fosfatidil etano, porque tenemos dos carbonos después del grupo fosfato, etanolamina, ¿sí? Aquí tenemos el grupo amina. Entonces, esa es la razón por la cual el nombre es fosfatidil etanolamina. Y vuelvo y repito, se conocen como cefalinas, hay varias, y la función de ellas es coagular la sangre y las encontramos en el cerebro principalmente. Entonces hacemos la estructura, por favor, de la cefalina. Bueno, vamos a ver entonces, por último, con respecto a los fosfolípidos,
¿Cuáles son las funciones que ellos cumplen? Estos son como los tres fosfolípidos más importantes, las estructuras que acabamos de tomar, la del ácido fosfatídico, que es de donde salen prácticamente todas los fosfolípidos, básicamente porque son ésteres de ese ácido, ¿cierto? Entonces ya vimos, por ejemplo, como en la lecitina es un éster con la colina, que es la amina que vimos ahí terciaria, se llama colina, es el nombre común. Entonces, por eso el fosfatidilcolina es un éster de ese compuesto. Lo mismo con el caso de la etanolamina, que es este para las cefalinas, es un éster de la etanolamina. Entonces, por eso fosfatidil etanolamina. Esto también existen otros ésteres con la serina o con el inositol, que son otros compuestos también orgánicos, pero digamos que los dos derivados de ese ácido fosfatídico más importantes son para el organismo, ¿no? Las lecitinas y las cefalinas. Bueno, ¿qué función tienen los... Ay, creo que no la coloqué. Bueno, básicamente no coloqué las funciones, pero en sí, dentro de las funciones de los fosfolípidos, entonces está hacer parte de la membrana celular, ¿cierto? Ya lo había mencionado anteriormente, colaborar con el transporte de sustancias a través de la membrana. También están involucrados en el transporte de las grasas a nivel del organismo. Entonces, hacen parte de tejidos importantes a nivel del hígado, ¿sí? Es como las funciones que más tienen. Y lo que ya hablamos, la coagulación de la sangre. También están involucrados en procesos de coagulación de la sangre. Bueno, hasta aquí entonces lo relacionado con los fosfolípidos. Y continuamos con los esteroides. De este grupo de compuestos creo que hemos escuchado nombrar, ¿cierto? O hemos escuchado hablar algo acerca de los esteroides. ¿Quién me puede decir qué ha escuchado con respecto a este tipo de compuestos? eh, que lo suelen usar los que quieren ganar masa muscular. Ajá, ok, muy bien. Que las personas que practican deportes, bueno, deportes no, de pronto fisicoculturismo o que alzan pesas o que tienen algún interés, sí, en tener mayor masa muscular, utilizan este tipo de compuestos, esteroides. Bueno, ¿algo más hemos escuchado sobre ellos? No, generalmente esa es como la principal lo principal que hemos escuchado. Sin embargo, hemos escuchado hablar de un esteroide al que no lo hemos clasificado dentro de ese grupo, porque no sabemos qué hace parte de él. Pero yo creo que todos hemos escuchado el nombre colesterol, ¿cierto? Y cuando nos hablan de colesterol, no pensamos en que el colesterol sea para aumentar masa muscular, ¿cierto? Cuando nos dicen colesterol, ¿qué hemos escuchado sobre el colesterol? ¿No han escuchado hablar del colesterol? Ah, bueno, que vienen los aceites. Ah, que hay personas que tienen alto el colesterol, ¿cierto? Y no han escuchado hablar de colesterol bueno, colesterol malo. O sea, de colesterol se habla mucho porque es una sustancia que tiene que ver mucho con nosotros, con nuestro organismo y sobre todo con el bienestar y con la parte de la salud. Uno de los exámenes que hacen es precisamente medir los niveles de colesterol en nuestro organismo, porque afecta de alguna u otra manera. Pero bueno, resulta que el colesterol es un esteroide, ¿sí? Es un esteroide, pero más adelante vamos a mirar cómo es que es ese colesterol y qué función finalmente tiene. Pero es para que nos demos cuenta que los esteroides van más allá de solamente los que nos pintan del tema muscular, del tema de masa muscular, sino que hay muchas sustancias que pertenecen a este grupo, ¿sí? Incluyendo, les decía hace un rato,
las hormonas sexuales. La testosterona es una hormona esteroide, ¿cierto? Y todas las hormonas femeninas también son hormonas esteroides. Entonces, vamos a mirar qué tienen que ver este tipo de compuestos o cómo es que están estructurados o por qué estas hormonas hacen parte de este grupo y demás. Los esteroides son un grupo muy amplio. Entonces empezamos por definirlos, ¿cierto? Entonces los esteroides son sustancias, moléculas orgánicas que son muy importantes en el proceso de la vida, ¿cierto? Las hormonas sexuales son importantes en el proceso de la vida. Sin ellas no habría, por ejemplo, el desarrollo eh, de los caracteres secundarios y por ende, pues la reproducción de nosotros como seres vivos y en general de las especies porque se encuentran estos esteroides tanto en animales como en plantas, ¿cierto? Los tenemos en estos dos grupos de organismos. Ahí tienen muchas acciones a nivel fisiológico, o sea, es decir, son muchas las cosas que hacen los esteroides en nuestro organismo y es debido justamente a un sistema de anillos que tiene. En los esteroides la estructura básica tiene cuatro anillos que están fusionados, ¿sí? Como si fueran uno solo, y forman un esqueleto común a todos los compuestos esteroidales. Es decir, todos los compuestos de esteroides tienen este anillo o esta fusión de estos cuatro anillos. Y eso es lo que nos permite reconocerlos en la estructura, ¿sí? Reconocer la estructura de un esteroide. Yo les decía que a nivel orgánico hay estructuras muy, muy complejas, ¿sí? No solamente hablamos de la cantidad de átomos de carbono, sino también de la forma como están organizados. Recuerden que tenemos ciclos y que esos átomos de carbono, de acuerdo a lo que vimos al inicio de hibridación, se pueden unir de manera indefinida. Podemos tener muchísimos, muchísimos, muchísimos carbonos. Entonces, los esteroides hacen parte de unas de esos tipos de moléculas complejas que tienen una base para todos, que es el ciclopentano perhidrofenantreno. Así se llama la base de los esteroides. Ya ahorita vamos a verla en la siguiente diapositiva. Me dicen cuando terminen de tomar el apunte de la definición para continuar con la estructura como tal que tienen los esteroides. Todos los esteroides tienen como base esa estructura. Lo que cambia es, por decir de alguna manera, los sustituyentes que puedan presentar esta estructura cíclica. Continuamos entonces con la estructura base de los esteroides. Entonces aquí la tenemos. Este es el esqueleto fundamental de todos los esteroides y, como les dije, se llama ciclopentano peridrofenantreno. Ciclopentano peridrofenantreno. Yo lo voy a escribir aquí. Todos los esteroides tienen esas características y lo que cambia es esta R, ¿cierto? Que está sustituida por diferentes sustancias. Bueno, ese R puede ser diferentes radicales, diferentes sustituyentes. Y eso es lo que hace la diferencia entre un esteroide y otro. Entonces ya les escribo aquí el nombre. Es un nombre seguido, ¿no? Ciclopentano peridrofenantreno.
algo importante a tener en cuenta con respecto a estos esteroides es que ellos son derivados de alcoholes cíclicos, que por lo general tienen un alto peso molecular, ¿sí? Entonces, por eso vemos acá todas estas estructuras cíclicas, son derivados de ácidos, de alcoholes, perdón, cíclicos, y ya les había dicho que se encuentran en todas las células vivas, ¿no? Tanto en células animales como en células vegetales. Bueno, entonces los esteroides también tienen una clasificación, ¿cierto? Entonces tenemos 5 grupos de esteroides. Los esteroles, los ácidos biliares, las hormonas sexuales, los glucósidos cardíacos y también las saponinas. Entonces las saponinas, que son los jabones, están ahí también haciendo parte de este grupo. Entonces, tomamos por favor la clasificación y vamos a estar revisando las características de cada uno de estos grupos. Bueno, entonces vamos a dejar por hoy aquí en la clasificación porque pues no alcanzamos a revisar todos, todas las características ni siquiera del primer grupo que son los esteroles, donde precisamente les decía hace un rato se encuentra el colesterol, ¿cierto? El colesterol es parte de esta primera clasificación y pues ya regresando del receso, revisamos el resto de las clases se me fue, de esteroides, ¿sí? Regresando del receso, entonces dejamos hasta aquí la temática de química y regresando del receso, revisamos toda esta clasificación que tienen los esteroides, que serían básicamente los últimos compuestos que veríamos con respecto a los lípidos, de que ellos abarcan una gran cantidad de moléculas. Entonces, chicos, tomen estos 4 minuticos que les quedan antes de iniciar su siguiente clase. Que tengan un excelente día y confiando en Dios, nos vemos nuevamente mañana en micro y en la dirección de grupo. Dios los bendiga. Chao.